Profe, buenas noches. El día de hoy vamos a validar un poco la información sobre el tipo de contrato de transporte para las mercancías. Entonces es importante pues que inicialmente tengamos en cuenta que la definición de este tipo de contrato es llegar a un acuerdo legal y contractual entre dos partes. La primera es el remitente, quien es la persona que realiza el envío eh, de la misma, o el transportista, quien es la persona que toma la responsabilidad de realizar el proceso de movilización de la misma mercancía. Y digamos que en este contrato se establecen términos y condiciones que vamos a ver más adelante. Este contrato pues se define entre las obligaciones, responsabilidades de ambas partes. Es importante pues tener en cuenta que existen distintas mercancías y cada mercancía pues tiene un cuidado distinto, tanto para su embalaje, su temperatura, su cuidado como tal de las mismas, los tiempos de entregas y demás. Entonces, todos estos tipos de aspectos se aclaran como tal dentro de de la del mismo contrato. El objetivo pues básicamente es garantizar que este transporte sea seguro y eficiente y que de acuerdo con lo que se estableció inicialmente con términos, condiciones, rutas y demás, pues sea cumplido a cabalidad en cada punto. Entonces existen los contratos más comunes y también que son los medios de transporte de mercancía más común, que es el contrato de transporte terrestre. Este contrato pues se utiliza para el transporte de la mercancía por medio de carreteras. Digamos que tipo de transporte y contrato se utiliza más internamente entre los países. Entonces, que requieren, por ejemplo, llevar una mercancía de Villavicencio a Bogotá, entonces se utiliza este tipo de modalidad de transporte y de contrato. Existe el segundo contrato, que es el transporte marítimo, que este ya es utilizado más cuando se realizan las exportaciones. Las compañías y personas naturales realizan este tipo de contrato porque inicialmente su transporte como tal es muy económico y les ayuda a tener grandes cantidades para poder exportar y pues no variar mucho en su precio. El contrato de transporte aéreo, muy contrario al transporte marítimo, es muy costoso y este tipo pues como tal, de contrato tiene un tiempo de entrega mucho más corto comparado pues con el marítimo. Y el contrato de transporte multimodal es cuando se requiere más de dos medios de transporte. Entonces puede ser terrestre y aéreo o terrestre y marítimo. Entonces vamos a ver los elementos del contrato de transporte. Inicialmente es la validez. Entonces en este elemento se tienen en cuenta los consentimientos el consentimiento. Entonces ambas partes deben de estar de acuerdo y dar su consentimiento libremente para poder celebrar este contrato. El segundo es tener una capacidad legal. Tanto el remitente como el transportista deben estar asesorados legalmente y aceptar lo que se estableció en el contrato. Los elementos de esencia es el objeto del contrato, que sería como el transporte de las mercancías. Establecer un punto de inicio, un punto de finalización y la descripción de las mercancías debe ser clara y detallada dentro del contrato. Eh, el precio, el precio del transporte también hace parte de la esencia, es decir, que debe recibir un valor económico, ya que el remitente pagará al transportista por el servicio que éste está prestando. ¿Listo? Los elementos de naturaleza
pues son importantes porque estas son las obligaciones tanto del remitente como del transportista. El remitente pues como tal debe entregar ya la mercancía lista en condiciones acordadas y de acuerdo a lo que establece pues la ley colombiana y pues en caso de que sea una exportación de acuerdo a la ley del país donde se va a hacer realizar este tipo de exportación. Y las obligaciones del transportista pues es asegurarse que la mercancía llegue de manera segura y eficiente pues siguiendo las instrucciones dadas por medio del remitente, incluyendo cumpliendo con tiempos de entrega y cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables como lo mencionaba anteriormente en caso de que sea una exportación. Cuando son elementos accidentales, estos elementos pueden variar dependiendo de las circunstancias particulares del contrato y las negociaciones entre las partes. Entonces, algunos ejemplos pueden ser como tener seguros de mercancías, ruta y plazos de entrega. En caso de que haya una pérdida, pues establecer las responsabilidades y limitaciones de las mismas. ¿Listo? Entonces, el contrato de transporte cuenta con tres etapas, que es la precontractual, la contractual y la postcontractual. Entonces, en la etapa precontractual es esta etapa donde el remitente toma la iniciativa de buscar un transportista que pues pueda tomar como tal su requerimiento. En esta etapa pues se pueden tener consultas, solicitudes de cotización donde el remitente puede contactar a diferentes compañías o empresas que se dediquen pues al transporte como tal de mercancía. Aquí es donde entramos a negociar términos y condiciones. Ambas empresas deben discutir y establecer cuáles son los términos del contrato. Súper importante tener en cuenta que en esta parte pues van a establecer el valor del servicio. Y finalmente pues que ambas partes realicen un acuerdo sobre los términos y condiciones del contrato. La etapa contractual es esta etapa donde se refiere a la formalización como tal del contrato y aquí se establecen los derechos y obligaciones para ambas partes. Entonces, la firma del contrato, las partes formalizarán su acuerdo mediante la firma del contrato. El contrato debe contener todos los elementos esenciales y condiciones acordadas. Segundo que se debe tener en cuenta, la descripción de las mercancías se debe especificar de manera muy clara las mercancías que se van a transportar, incluyendo su cantidad, su peso, dimensiones, embalajes y cualquier otro tipo de características que sea importante para, para el transporte de la misma. Y las condiciones del transporte. Se establece como condiciones del transporte rutas, plazos de entrega, responsabilidades en caso de que sea pues una mercancía que requiera una temperatura específica se debe tener en cuenta y en claro en esta parte. Y finalmente, pues sería la etapa postcontractual. En esta etapa se refiere al periodo posterior a la ejecución del contrato. Incluye pues los y el cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato y cualquier asunto relacionado. Algunos aspectos importantes que se deben de tener en cuenta es la ejecución del transporte. El transportista lleva a cabo el transporte de las mercancías según lo acordado, siguió rutas y plazos establecidos, recepción de mercancías, el remitente o el destinatario final recibe las mercancías en el lugar de destino y acordado. Verifica toda la mercancía esté de acuerdo como se había iniciado. Y finalmente pues sería la liquidación y el cierre una vez que
se finalice la entrega de la mercancía y se finalicen como tal los asuntos financieros, porque pues es importante que dentro del contrato se establezcan los métodos de pago y demás. Una vez se finalice pues como tal todo este proceso, también pueden abordar en caso de que existan pues no sé algún algún error o daño, se pueden entrar en una etapa de reclamos o disputas donde puedan surgir, pues donde se pueda surgir como tal. En, en esta imagen quise mostrar un poco sobre el contrato de sobre una imagen sobre el contrato. Es importante pues que el contrato tenga fecha, las partes como tal, como lo mencioné, el contratista y el remitente, hacia dónde se va dirigido, qué es lo que se va a llevar y tener en cuenta términos y condiciones, responsabilidades, las fechas de pago, el seguro de la mercancía y en caso de que exista algún tipo de conflicto, pues cómo se va a resolver este tipo de conflicto. Gracias.